Señor Jorge Alperín, en el aire de Radio del Plata. ¿Por qué no se dan cuenta? Se pregunta uno. Todos los que apostamos, y me incluyo, a que el daño que causa el macrismo con sus políticas de transferencia de riqueza a los ricos iba a terminar por despertar a tantos de sus votantes de clase media y baja, nos equivocamos. 2 años de tarifazos brutales, inflación descontrolada, recesión, pérdidas para los jubilados y los beneficiarios de la asignación por hijo, represión brutal y muertes causadas por fuerzas del Estado, increíblemente no hicieron mella en el voto de octubre. Bueno, acabo de leer una explicación que me parece bastante atendible y se las cuento. Comienza diciendo que la llegada de una factura de luz impagable no es el final de la adhesión al macrismo, al contrario, es lo que explica la adhesión al macrismo. Es el precio que muchos pagan, entre comillas, voluntariamente para mantenerse a salvo del otro. A ver, ¿cómo es eso? La autora de esta reflexión se llama Paula Canelo y sigue diciendo: la clave para entender las adhesiones al macrismo, esa indudable derecha, dudosamente democrática y moderna, está en desentrañar su potencia simbólica, ideológica y cultural, mucho más que en medir lo que hace con la economía. La nota apareció en el blog Arte Política y se titula Un mundo con los pobres bien lejos. Paula Canelo es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, es también magíster en Ciencia Política por IDAES y la Universidad de San Martín, licenciada en Sociología, investigadora del CONICET y docente universitaria. Es además autora de los libros Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas y El proceso en su laberinto, la interna militar de Videla a Viñones. Seguimos con su análisis de los pobres bien lejos. Supongamos que el macrismo sostiene un pacto más o menos implícito con su electorado, llamémosle de clase media. ¿En qué consiste ese pacto? Por un lado, estos votantes aceptan sin muchas vueltas una reducción de su poder adquisitivo más o menos significativa de acuerdo al caso. A cambio, el gobierno promete mantenerlos a salvo del achicamiento de las distancias sociales, a salvo de tener que mandar a sus hijos a la misma escuela, al mismo hospital, al mismo club que los hijos de los sectores populares. Y hay un plus: el gobierno también les promete ponerlos a salvo de la amenaza de los sectores populares movilizados como hoy, de la politización de la vida pública, de la grieta acá, de las cadenas nacionales y de esos etcéteras intolerables. Sigue Paula: solemos considerar a ese votante como irracional. Nos preguntamos, ¿cómo van a votar a un gobierno que los empobrece? ¿Es que no se dan cuenta? Ya van a ver cuando no puedan pagar las tarifas de luz, de gas, de la prepaga y etcétera. Sin embargo, y a la luz de los hechos cotidianos, creo que es hora de que abandonemos estas acusaciones de irracionalidad. Dejemos de lado estas interpretaciones economicistas o materialistas que a los sociólogos nos gustan tanto, dice Paula. El fin de este despojo, curiosamente ayudado por el despojado, no va a empezar cuando éste no pueda pagar la factura de luz, ni cuando no pueda pagar la prepaga, ni cuando no pueda pagar la escuela privada y esos etcétera. Porque precisamente esas facturas impagables son el precio que paga voluntariamente para mantenerse a salvo del otro, que, no lo dudemos a este paso, va a ser el primero en no poder pagar y en empezar a transformarse en un número de la encuesta de pobreza de la UCA. El malestar de los adherentes al macrismo va a empezar cuando el gobierno deje de garantizarles el mantenimiento de las jerarquías y de las distancias sociales, del orden de clase que había sido puesto en tensión por las políticas de inclusión del kirchnerismo, más allá de todos sus errores. El rico que mande, la clase media, media, el pobre bien pobre y bien lejos de todos. La clave para entender las adhesiones al macrismo, dice, esa indudable derecha dudosamente democrática y moderna, está en desentrañar su potencia simbólica, ideológica y cultural, mucho más que en medir la performance material o económica. Por eso el macrismo no para de buscar, recrear, agitar a toda costa un clima de visceral odio social, porque es allí donde está su fortaleza, su parte del pacto, su capacidad para mantener las distancias sociales. Así que dejemos de esperar que dejen de votarlo cuando se den cuenta que no pueden pagar la luz, porque esa factura impagable es el precio que muchos pagan voluntariamente por mantenerse a salvo del otro.